Buenas noches. Los argentinos hemos vivido más de una década entre la megalomanía de alguien y el lenguaje orwelliano instalado por esa persona, en el que la guerra era la paz y en el que lo popular era solo lo kirchnerista o lo cristinista. En realidad, durante ese lapso, se socavaron las palabras, el valor de las palabras, lo que la palabra indica, que es algo, que no es. En realidad, se fue contra los principios elementales de la lógica, pero los argentinos, afortunadamente, entendieron cuál es el camino y todo hace pensar que se va a ratificar un cambio. Pero esta vez, el cambio es a conciencia de que los planes asistencialistas en realidad significan la estabilidad de la miseria y que lo popular no es lo que tenemos, sino todo lo contrario. Ahora sabemos que lo que ellos defienden en realidad es lo que ellos tienen, no lo que nosotros tenemos. Me refiero al poder, a la gloria y al dinero. Después del corte comercial y de los avales que tiene este programa, vamos a dedicar todo el programa a un homenaje a Jesús González, quien fuera titular de Puertos y Vías Navegables de la Nación y que fuera asesinado también en esta década. Como les dije en el inicio, hoy vamos a hacer un homenaje, una rediviva de lo que fue ayer un homenaje que se le hizo a Jesús González. Recordemos lo que decía en el inicio. Jesús fue un político, un diputado, un hombre que se dedicó a los puertos y a las vías navegables, a las cuencas de nuestro país. Y su actuación fue tan importante y honró tanto la gestión que nos puso nuevamente al sistema portuario argentino y al puerto de Buenos Aires en particular, de nuevo en el concierto de las naciones. Realmente veníamos muy mal y él nos puso en el lugar que merecíamos. De hecho, hoy disfrutamos en buena parte de todo lo que construyó Jesús González, quien falleció hace poco, y falleció no por muerte natural, sino que fue un asesinato, uno más en esta década de la que hablaba al inicio. Hoy estamos con los invitados que también participaron en el día de ayer de este homenaje. Marita Goñi, de hecho, has producido esta mesa. Prácticamente te quiero agradecer porque, bueno, tenemos aquí importantes personalidades, vos misma, que estuviste en ese evento y acompañaste de algún modo a la mujer, a Beatriz, que también estuvo invitada, pero bueno, ella se siente muy mal, no lo perdió en circunstancias agradables. La verdad que se trató de un asesinato, de un hecho de violencia que nos sorprendió a todos. Todos quedamos azorados, la comunidad política, económica, los actores políticos del país quedaron azorados con esta muerte que todavía para todos nosotros hay un manto de dudas sobre qué es lo que realmente ocurrió. ¿No, Marita? Mira, Beatriz está muy dolida, muy impresionada, está muy sensible. Ayer fue si bien me reconfortó que todos los amigos estuviéramos, como acá amigos que han venido de tan lejos, y fue un acto realmente muy emotivo. Y bueno, y está muy llorona y no le gusta salir en cámara así. Fue algo tremendo, la justicia se está ocupando, no hay novedades. Tampoco nos importan demasiado las novedades porque nada lo va a devolver, pero fue un hecho muy trágico y, como vos dijiste, nos sorprendió y nos afectó muchísimo, muchísimo, porque
era un hombre destacado en lo que hacía, y en el caso de muchos, como es el mío y de cualquiera de los que estamos en esta mesa, era un amigo muy querido. Y en particular, Marita, vos trabajaste muy cerca de él porque estabas en la fundación, en Fundación 2000, que presidía Jesús. Estamos viendo en pantalla las imágenes del acto de ayer, del homenaje del 3 de noviembre, día en el que él hubiese cumplido años, ¿no? Sí. Sí, nosotros trabajamos mucho cuando él era funcionario, yo era... Vos eras diputada nacional. Marita nacional, es mandato cumplido, diputada nacional. Estaba en la Comisión de Intereses Marítimos, me ocupaba de la parte portuaria, y la verdad que vivimos muy intensamente esa etapa donde eran todas realizaciones. Fue el renacimiento nuevamente y la ubicación del puerto en el mundo. Ayer estaba Agustín Barletti que hoy no pudo venir porque tenía una reunión que no podía reprogramar. Y Agustín contó una cosa que, bueno, la recordamos todos juntos. Jesús fue el hacedor, el alma mater del programa de la hidrovía. Y siendo él subsecretario de Estado, es decir, no un funcionario de primera línea de poder, él en la subsecretaría reunió a los 5 presidentes de ese momento, el nuestro y el de Bolivia, el de Paraguay. Está hablando, Marita, de las hidrovías, los titulares de las hidrovías. Que son los 4 del Mercosur más Bolivia, y él los reunió en la subsecretaría acá en Buenos Aires. Fue el presidente nuestro de ese momento, se firmó, se ven cosas, era un momento que se hacían muchas cosas. Era un hombre visionario, un hombre que miraba al futuro. De hecho, vamos a ir y les propongo que vayamos escuchando algunas de las ideas fuerza, las últimas que tuvo Jesús, en una entrevista que hizo para Desafío Exportar, la revista de Comercio Exterior, y acá la pueden ver. Esta era la última entrevista que hacía en nuestro medio y que decía, miren, decía como un profeta cosas que luego iban a pasar, como por ejemplo las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Lo estaba diciendo concretamente, alertando a la comunidad política de lo que se venía con el fenómeno del Niño y de lo que iba a ocurrir en la provincia de Buenos Aires. Se hubieran evitado muertes si alguien lo hubiera escuchado, pero eso es solo uno de los detalles de todas las cosas que en esta última entrevista él dijo y advertía como para encaminarnos hacia el futuro más fuertes, sobre todo en un momento difícil para la Argentina, porque ya no vienen vientos de cola, sino un viento de frente. Quiero saludar, Marita, si te parece, vos hiciste referencia a la importancia que tiene el licenciado Juan Carlos Muñoz Mena, y yo le agradezco porque Muñoz Mena es presidente de la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, y Paraguay ha hecho una reconversión impresionante. Es un país que hoy lidera, ¿no?, la flota naval, tiene su industria naval fuerte. Y quiero saber por qué estuvo en el homenaje de ayer a Jesús González y por qué conmovió tanto, en particular su discurso, a toda la audiencia. Bueno, yo supongo que es por lo que él supo hacer, ¿verdad? Realmente alguien dijo es patrimonio de Argentina, creo que es un poco patrimonio de la región. No es fácil hablar cuando uno ha tenido tanta demostración de cariño, de amistad, y de un tipo que hacía cosas, no hacía discursos. Un tipo que estudió mucho, que fue visionario, que nos ayudó como país, que nos dijo muchas de las cosas que había que hacer y las hicimos. Y hoy el resultado es que tenemos una hidrovía que él fue el gran impulsor en esos 10 primeros años, con una visión que iba más allá de los intereses de su país, porque fue el primer secretario ejecutivo que tuvo
el comité intergubernamental, y eso fue más que importante porque él supo amalgamar los intereses de países tan dispares como Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Paraguay tenía una ventaja casi natural en cuanto a su posición geográfica, y que es lo que yo siempre me resisto a decir. No quiero hablar como país mediterráneo, sino como un país que realmente es una herramienta de integración, y lo hablamos muchas veces con Jesús desde ese punto de vista, como un centro neurálgico para los tránsitos. El río tiene un comportamiento de Asunción al norte y otro distinto de Asunción al sur. Y en todas esas jornadas aprendimos mucho, estudiamos juntos mucho, y él estaba siempre por delante de muchos de nosotros. Paraguay tuvo la ventaja de comprender a nivel gubernamental, y a lo mejor porque es un país más chico, nosotros fuimos protagonistas directos junto con los gobernantes de turno para hacer políticas que primero favorecieran el establecimiento de las flotas. Hoy tenemos 46 empresas radicadas en Paraguay. Somos la tercera flota fluvial del mundo. Y primera en Latinoamérica, pues. La primera en Latinoamérica. Tenemos 13 astilleros. Motivo de envidia, le digo, Juan Carlos, muchas veces lo charlamos en la mesa ese tema, ¿no? Y Miguel Ángel. Ahora cuando me toque hablamos. La realidad es que se dieron las condiciones, las circunstancias, y sobre todas las cosas que había y que existe una política clara, una macroeconomía en mi país que trascendió en los últimos 20 años al gobernante de turno, y que hizo que realmente las empresas crecieran. Y cuando una empresa crece atrás de ella obviamente sus trabajadores. Nosotros estamos absolutamente seguros que tenemos los mejores marinos en la hidrovía, porque invertimos muchísimo en el tema de capacitación, algo que fue criticado al principio, porque es cierto, a lo mejor tuvimos que barajar cambios muy rápidos. Sin embargo, la utilidad del paraguayo y la cooperación que tuvimos de muchos actores de los países vecinos, de Argentina, ¿por qué no? Nosotros ahora estamos trabajando en la Escuela Náutica de la Armada con un consultor argentino para poder tener la certificación de esa escuela en la OMI. Así que imagínense que en estos últimos 15 años nosotros crecimos en flota, porque desde el 2000 se da el gran crecimiento, para dar respuesta no solamente al requerimiento de Paraguay, sino al requerimiento regional. Y lo que yo vengo diciendo hace 2 años, porque tengo la suerte de tener muy buenos amigos en Argentina que tienen la delicadeza de invitarme siempre. Yo creo que tenemos que terminar esta etapa de confrontación y ir a una etapa de cooperación en serio. Toda la región no se puede dar el lujo de desperdiciar las vías navegables. La Argentina mueve el 1% de sus cargas por los ríos, es una vergüenza. Y es una vergüenza que usted, desde Paraguay, tenga que señalarnos a nosotros que estamos perdiendo intereses, ¿no? Mire, yo como no soy diplomático me puedo meter en asuntos internos de los países, pero son cosas que hemos hablado no solamente con Jesús, sino con muchos amigos, que realmente hay que hacer una reconversión de la matriz logística de Argentina, porque la hora económica lo exige. Entonces no se puede mantener una estructura de transporte carretero que viene al embudo de Buenos Aires a pagar sobrecostos que en definitiva repercuten sobre la economía regional. O sea, la gente que planta, la gente que trabaja, la gente que produce en el norte argentino, en el no argentino, recibe menos dinero porque la matriz logística no funciona. Entonces tenemos que ser un poco serios y pensar en hacer estructuras y políticas que tiendan a cambiar la matriz logística, a favorecer el transporte fluvial, a favorecer la industria naval, que realmente ha quedado parada por años, cuando tienen infraestructura, tienen la gente,
tienen el empuje empresarial y tienen el empuje de la gente que quiere trabajar. Entonces, pero ha faltado, creo, Juan Carlos, la política de Estado que sí la tuvo Paraguay. Probablemente, o sea, a lo mejor yo soy muy respetuoso, pero creo que se tiene que tomar, porque esto es transversal a la economía. Claro. Lo que es una matriz logística para un país, nosotros estamos pagando por nuestros productos primarios más o menos 38% de costos logísticos. Esa es la realidad de la región. Jesús, ¿no? Hablaba de 37 hace unos meses, ¿no? Entonces, eso es producto de todas nuestras tantas charlas que hemos tenido. Yo vine con mucho gusto a la invitación de Betty, coincidiendo también con la posibilidad de charlar con los amigos de nuevas opciones, porque ocurre que a la vuelta de la esquina está un requerimiento de toda la región, y de ahí estoy agregando los intereses del Estado Mato Grosso y Mato Grosso Sur de Brasil, del Departamento de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, de todo el Paraguay, de utilizar la hidrovía y de utilizar los puertos del Río de la Plata. Y hay que ser protagonista, y para ser protagonista hay que prepararse. Nosotros hoy movemos más o menos 20 millones de toneladas al año en el sistema. Se habla que dentro de 5 años vamos a mover el doble. Ahora, yo me pregunto, si no preparamos los puertos, si no nos preparamos para dar respuesta institucional, operativa y de costos, probablemente estemos viendo pasar una gran oportunidad para un país tan importante como Argentina, con la ubicación geográfica y con la capacidad que tiene, que yo creo que hay que empezar a pensar de otra manera. Miguel Ángel es, lo conocen todos, es un empresario de la industria naval y siempre muy atento a todo lo que pasa, a lo macro, a lo micro. Estaba hablando Juan Carlos de la competitividad y decía Jesús, quiero decirles exactamente esto, que en el foro económico de competitividad habíamos perdido 70 puestos desde el año 2003 a esta parte, y que el gran problema argentino era la competitividad, y que si seguíamos por este camino era la disolución de todo. Mira, sí, a mí me toca este rol de presidir la Cámara Santafesina de Industria Naval, pero en realidad hoy, si tuviera que hacer un homenaje grande a Jesús, que tuve el gusto de conocerlo en la última etapa, hay personas mucho más importantes que yo de la actividad que lo conocen de muchos años, pero hablar de lo técnico para mí es un antes y un después. Primero, marcar que el producto de esta Argentina tan complicada de los últimos años se lo llevó a Jesús. Tipo que todavía tenía mucho para dar, producto de la inseguridad en la que vivimos. Yo lo escuchaba atentamente a Juan Carlos, al amigo Juan Carlos Mena, donde realmente dijo lo que venimos hablando hace mucho y lo que yo no hace falta que le agregue nada. Sí tengo el compromiso y soy, desde mi lugar, he luchado fervientemente para cambiar estas cosas y creo que lo vamos a lograr. Hay un antes y un después. Y ayer en el homenaje a Jesús, en el cual yo no me explayé en lo técnico, ni hoy tampoco lo voy a hacer, porque todos saben el comportamiento que tengo respecto a lo que viene. Yo ya hablo de lo que pasó. Hay que refundar el Mercosur. Jesús era un luchador de esto y nos fue marcando. Él siempre me decía, yo tengo 2 o 3 enseñanzas de él muy fuertes, y algunas muy simpáticas, porque yo recuerdo las cosas lindas, las personas que ya no están, ¿no? Porque él era una persona muy maravillosa, muy positivo. Y entonces él me decía, Miguel, se puede. Vos tenés desde tu lugar, desde la industria naval, tenés que luchar. Nos coincidíamos políticamente en muchas cosas, porque de hecho yo hace mucho tiempo que vengo confrontando con los funcionarios, especialmente del área nuestra, de la subsecretaría, que realmente es vergonzoso tener un subsecretario como el que tenemos, ¿no? Que desde un lugar muy privilegiado se maneja con un autoritarismo. El empresario Tetamante. Sí, exactamente. Entonces, me parece que hay un antes y un después. Y también el homenaje a Jesús ayer es un antes y un después. Creo que nos marca a los que estamos en la actividad decir, bueno,
la Argentina está pasando una etapa muy importante, un periodo de transición muy importante y muy democrático en el cual tenemos que saber utilizarlo. La gente se ha expresado, se va a volver a expresar el 22 y yo creo que después del 10 de diciembre, respecto a toda la problemática de la industria naval, marina mercante, los puertos, hay que barajar y dar de vuelta, empezar a consensuar lo que decía muy bien Juan Carlos. Yo tengo la suerte de tener un hijo viviendo en Paraguay ocupando un lugar importante dentro de la actividad y estoy viajando para ahí, estoy viendo cómo crecieron la industria naval y me parece que la única forma es mediante el diálogo y corregir mancomunadamente, ese es el tema. Sin perder. Lo que trabajaba así trabajaba Jesús. Sí, sin perder nuestra identidad, sin perder cada cual sus objetivos, sus derechos. Esto es el diálogo. Y lo que hemos hecho en los últimos años es el no diálogo. Lo acaba de decir Juan Carlos, yo lo voy a abonar más todavía. Nos hemos peleado con todo. Jesús era un tipo dialoguista, nos dejó enseñanza. Recordemos, perdón, Miguel Ángel, que viene del riñón del Partido Justicialista, Jesús. Estamos hablando de un hombre peronista, un hombre que a pesar de ser peronista, hablaba con todos los políticos, les presentaba sus proyectos, tenía un proyecto que Marita sabe muy bien sobre el puerto de Buenos Aires, impresionante, y lo mostraba por todas partes. No era que quería una cosa partidaria. Claro, pero el sentido común y la inteligencia no tiene color político. Y Jesús tenía todo eso. Justamente Luis, porque un poco nos organizamos para cada uno destacar un aspecto de Jesús, y Luis destacó justamente esto que vos estás diciendo ahora. Jesús era un hombre que tenía ideología, pero que gestionaba. Para Jesús la gestión y la ideología eran dos cosas absolutamente complementarias, podían convivir, era un hombre de resultados, era un hombre ejecutivo. Cosa que yo, que también soy justicialista, que también soy peronista, es una de las cosas que eran el eje vertebral de toda la doctrina. Basta ver la actividad de él. Entonces, esa era la cosa de los resultados, y yo destaqué otra cosa, quizás un poco más desde el cariño, es que era un tipo generoso. Él tenía ideas, las compartía, no tenía miedo de trabajar con uno, era con otro, seguro porque era un hombre brillante. No le tenía miedo a la sombra, nunca, y eso, como decía el general, siempre, y un ávido lector, leía sobre física cuántica, sobre todo lo que significaba la contaminación, advertía sobre la contaminación en los corales, en los océanos, hablaba del tema shale oil, de los combustibles en los barcos que iban a cambiar por el tema de la contaminación, bueno, una serie de cosas. Luis Abot es especialista, es abogado y especialista en logística. Hablábamos un poquito de ese tema. Una de las cosas que dijo también Jesús en el último reportaje fue en relación a la logística, que el puerto de Barranqueras se había puesto en marcha, pero faltaba mucho. Y la verdad es que él entendía que solo se podía llegar por camión. ¿Y qué pasaba con el Belgrano? Se preguntaba eso Jesús. ¿Qué opinas sobre eso, Luis? Jesús nos dejó muchas enseñanzas y una de ellas es la de la logística y de cómo armonizar los modos de transporte. Siempre hablaba de esto y utilizaba esta frase. Veamos el tema, decía, desde el puerto, que es el lugar donde se armonizan los modos de transporte y además se produce el quiebre de carga. Ese lugar necesita esto, o sea, la instalación portuaria necesita de un adecuado acceso terrestre, vial y ferroviario. Esto es absolutamente necesario para que los servicios que se brindan en la instalación portuaria sean adecuados y además tengan que ver con un costo operativo final de todos los gastos que contribuyan a la baja del costo final de la logística en su totalidad, porque nuestro país es un país periférico en relación a los centros mayoritarios de consumo, tenemos que suplir esto de la distancia con
inteligencia y con la baja de los costos aplicando lógica en la logística. Una es esta. Y estamos en pañales en cuanto a logística. No lo estamos haciendo. Nuestro querido amigo Juan Carlos Muñoz Mena acaba de decir con total claridad lo que nosotros, la carga que nosotros desplazamos. ¿Por qué le pregunto a la mesa si en esta década y pico hemos tenido los vientos favorables, hemos crecido de una manera como nunca se vio en nuestro país? ¿Por qué no se aplicó todo ese dinero que estaba ingresando a infraestructura, a obras de infraestructura, a resolver temas como este? Tenemos una visión de eso y yo solo quiero destacar una. Jesús, que como bien lo decía Marita, él trabajó fuertemente en la gestión con ideología, pero el eje estaba hecho en la gestión, y en la gestión con todos, porque se gestiona con todos y para todos, no solamente para un sector. Hoy, la respuesta política de las autoridades de nuestro país está centrada en un marcado acento en la ideología y una falta de gestión. Esto hace que no nos pongamos de acuerdo. ¿Eso es venalidad o es simplemente ignorancia? Yo creo no tiene importancia. Pero en realidad creo que no es ignorancia, es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad que tiene sus intereses muy importantes en juego. Yo lo digo desde mi lado, yo soy un empresario privado, no tengo compromiso político, estoy como Juan Carlos, puedo decir lo que pienso, por otro lado lo he dicho siempre, y cuando uno de determinado lugar empieza a primar el interés personal sobre el bien común, las cosas no van bien. Y además hay que decirlo con todas las letras, la actividad nuestra no estuvo nunca en la política de Estado. Perdón, no es solo la actividad de ustedes, es la de toda la nación. Pero, está bien, pero yo no soy político, insisto, yo voy a hablar de lo que nos perjudica a nosotros. Obviamente tengo mi corazón político, por eso marqué con cifradas esperanza que después del 10 creo que hay un cambio. Yo dije que no, yo con Jesús tenía una amistad importante y no compartía ideológicamente las cosas. Yo no soy peronista, pero soy argentino. Y creo que el diálogo es la única forma de decir, o pensás como ellos o sos enemigo, y terminemos con esta, como dice un periodista tan cuestionado, con esta grieta que nos ha hecho mucho daño a los argentinos. Yo ya estoy grande, como quiero ver otra Argentina, quiero ver quiero vernos felices, y no es un discurso, y no es decir, como dice algún político, la paz, el amor. Hay que trabajar con seriedad y hay que trabajar para una Argentina mejor, pero trabajar en serio, fuera de los discursos políticos y con los hechos. Como hay que trabajar. Y esto es la única forma. Hay que refundar el Mercosur, trabajar internamente, sin ideologías políticas. Después nos juntaremos todos en una mesa, como de hecho estamos acá con distinta ideología y de distintos países. Estamos en un buen momento. Estamos en un buen momento porque estamos alumbrando un cambio de época en nuestro país, independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones del 22. Pero se termina una modalidad de hacer política y viene otra. Para nuestro sector, nosotros trabajamos firmemente en instalar dos conceptos claves, que son diálogo y consenso. Y esto es a nivel local y a nivel regional. Recuperar la relación con la región es fundamental y es lo que pretendemos hacer para nuestro país. Lo vamos a hacer, estemos desde el lugar que nos toque estar. Les propongo a todos ahora, y le pido al señor director que vaya preparando un momento muy emotivo, que fue la entrega de una placa a la señora de Jesús González, que reitero, falleció aparentemente a raíz de un asesinato que cometen unos delincuentes. Digo aparentemente porque todavía no tenemos una sentencia ni a los asesinos en prisión, para saber qué realmente ocurrió aquel día, donde en su casa fue asesinado Jesús González, se supone en una ocasión de robo, pero nadie robó nada de esa casa. Les propongo ver ese momento tan emotivo de ayer. Dice Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, testimonio de reconocimiento y gratitud al apreciado amigo Jesús González por su invaluable dedicación a la integración regional. Asunción, Paraguay, 3 de noviembre de 2015. Juan Carlos Muñoz Mena, presidente.
Bueno, ahí veíamos estas imágenes. Les recuerdo que Jesús también dijo en esta última entrevista con Desafío Exportar que los intereses marítimos, el comercio exterior y los dragados no figuraban en la agenda presidencial. ¿Cuál es tu opinión, Marita? Vos que desde el Congreso Nacional te tocó bailar con un tema árido para una mujer, pero que lo supiste hacer muy bien. Es el tema que ha sido preciado en mi vida, entre otras cosas, porque me ha alimentado también, ¿no? Pero yo creo que este es un momento esperanzador, porque coincido con Luis, que es un cambio de época, más allá de la cuestión político-partidaria, incluso de quien gane. Sí, incluso de quien gane, porque me parece que el cambio de época refiere a etapas que los países van de alguna manera superando o van cambiando en pos, porque el crecimiento del cuerpo social. Sí, el progreso es algo que es como el agua, es muy difícil detenerlo. Yo creo que acá hemos hablado, se han hecho algunas críticas como muy puntuales, porque desgraciadamente han sido muy evidentes, ha habido como muchos desaciertos. Yo no los quiero calificar, no es mi tarea ni mi función, pero también quiero hacer una reflexión con respecto a eso. El país somos todos. Los funcionarios no vinieron ni de Marte ni de Venus. El plexo social hace que el país sea democrático, republicano, y estamos en una instancia, para los que tenemos militancia política y somos dirigentes políticos y hemos tenido responsabilidades en la función pública, es una etapa interesante. Es la primera vez que Argentina va a vivir la experiencia de una segunda vuelta electoral, con todo lo que ello implica. Yo creo que en realidad en este momento, más que una reflexión, es también una convocatoria a que cada uno de nosotros sea artífice del destino común, que cada uno de nosotros elija, el 22 que tenemos elecciones, elija, vote libremente, sin miedo, vote por el que más le guste, vaya y vote, ejerza su derecho, pero después esta es la democracia, se decide por mayoría, vamos, votamos, y al que gane es mi presidente y yo lo acompaño, sea el que sea. No, eso me parece que es una cuota de esperanza para que las generaciones venideras puedan tener el destino que los padres fundadores de esta patria pensaron en su momento. Entonces yo creo que es importante que veamos lo que es la democracia, que es poder ir y ejercer el derecho de elegir o de optar en este caso, porque hay solamente dos. Son preferencias. Entonces, sí, una vez que elegimos, respetemos ese veredicto de las urnas y acompañemos. Y respetando, por supuesto, mayorías, como dijiste, Marita, pero también minorías. Todos, hay que escucharlos a todos, porque todos formamos parte de este cuerpo social y necesitamos ser representados de alguna manera. Miguel Ángel, tu reflexión sobre las elecciones, así como hizo Marita. Yo no puedo dejar de coincidir con lo que dijo Marita. Es decir, yo soy, ante todo, soy argentino, acá no hay ideologías políticas, por eso creo, y si alguien que tiene que venir de afuera a marcarnos, a decirnos que la época del diálogo, que trabajemos en conjunto, es porque la Argentina está demandando esto. Creo que este es el momento, estoy convencido y coincido totalmente que el hecho del 22 es un hecho muy importante, que podamos expresarnos libremente. A partir de ahí empezar, basta de pelea entre los argentinos, sentarnos todos en una mesa y dialogar y trabajar por el bien común, no importa quién gane. Ya hubo un cambio, el cambio ya está. Yo creo que la gente, yo camino mucho, mi querida Argentina, y desde el punto de vista empresarial, y la gente pide tranquilidad, pide un cambio, pide más tolerancia. Y pide más que nada orden, es decir, pide reglas de juego, pide instituciones.
saber que uno va a un lugar y hay una respuesta. Mira, te digo 3 cositas que decimos los empresarios, ¿no? Y que a veces decimos, más allá de todos los marcos regulatorios, las leyes, yendo a los negocios claramente. Si vos en un país tenés estabilidad de precios, seguridad moneda, jurídica, empecemos por ahí, tengamos moneda. O una estabilidad, hablar con un tema cambiario más o menos equilibrado. Sí. Seguridad jurídica y una presión tributaria más o menos razonable, las inversiones van a venir y la Argentina va a volver a crecer y porque no tiene mentir, todo. Señores, esto es lo que brinda el país. Hay déficit fiscal, sí, señores, hay déficit. Si hay déficit fiscal, hay endeudamiento, sí, señores, esto es así. No mentirle a la gente. Ese es el homenaje que le podemos hacer a Jesús. Como recuerdo en este programa, el homenaje a Jesús es impulsar, era un gran luchador, no importa la ideología política, eso no hay ninguna duda. Además, cuando las personas faltan, siempre rescatamos las cosas buenas, porque es lógico que hablemos de todo lo bueno, es lógico, así debe ser. Pero tomemos el ejemplo de un tipo muy luchador, muy peronista, un hombre muy justicialista, que trabajaba en el puerto y con empezó muy de abajo, y viene nuestra acción gremial. Absolutamente. Jesús empezó muy de abajo y eso es valorable que llegara donde llegó. Así que tomemos ese ejemplo. Muy de abajo, que era materialmente muy de abajo, porque él se enorgullecía de decir, yo soy engrasador naval. No, cuando digo de abajo digo porque el valor que tiene de lo que logró, ¿no es cierto? De lo más bajo. Las últimas palabras de todo, yo quiero agradecerte mucho, Marita, por todo lo que hiciste para esta mesa, que en realidad era el sueño de Richard Ramsay, que es el conductor natural de este ciclo. Traté de hacerlo lo mejor posible, Richard. Yo sé cuánto usted lo quería a Jesús, yo lo estimaba mucho, pero usted era prácticamente su amigo entrañable y sé todo lo que deseó estar en esta mesa. No puede por una cuestión de salud, pronto se va a poner bien Richard también y va nuevamente a conducir este programa. Y también agradecerte, Marita, por haber traído a Juan Carlos Muñoz Mena desde Paraguay. Yo le agradezco porque vi cómo llorisqueaba y realmente aprecio que un hombre de otro país vea los valores de un argentino que hizo mucho por los puertos y el sistema portuario en general. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Uno no se puede sustraer al ambiente político tan fervoroso que se está viviendo, y para nosotros es importante realmente esto, porque Argentina es un país que acoge 1 millón de paraguayos, no es menos. Así que seguimos con mucho interés y con mucha expectativa lo que vaya a pasar acá en las próximas elecciones. Realmente tenemos la esperanza de seguir creciendo juntos, de trabajar juntos. Esta es una región. Yo creo que las banderas y las camisetas deberíamos dejarlo para el fútbol, pero económicamente tenemos que trabajar juntos. Ese es el desafío. Somos amigos, tenemos ejemplos que seguir, pero hay que mirar para adelante, y en ese mirar para adelante los desafíos son muchos. La expectativa que tenemos es que más allá de los resultados de las elecciones se piense que esto es una región que tiene que caminar junta necesariamente, y bueno, es lo que esperamos, es lo que vamos a empujar, y obviamente Paraguay tiene un cordón umbilical demasiado grande con la República Argentina que no podemos olvidar. Bueno, les agradezco a todos que hayan estado presentes esta noche, a vos particularmente, Marita, nuevamente, y bueno, el deseo de todos seguramente es que gane quien gane. Yo creo que los candidatos están todos contestes en trabajar juntos, y quienes no piensan de ese modo quedarán en un reducto, en un lugar muy pequeñito de la historia. Lo que proponen los candidatos en general es mirar para el futuro, juntos construir esta nación. Hay mucho por hacer y tenemos mucho. Vamos a un corte y vamos a seguir hablando de industria naval y marina mercante.